¿Cuáles son las características que consideras que tienen que tener esos emprendedores para llegar a ser empresarios? Bueno, hay muchas características. Yo creo que es muy importante, sobre todo, es tener una visión de futuro. Una visión no solamente del negocio, del emprendimiento que quieren desarrollar, sino también de su propia vida. Creo que lo principal es justamente hacer foco, ver cuál es esa visión de futuro, a dónde quieren llegar, cómo quieren verse de acá a unos años y luego, por supuesto, comenzar a nutrirse de todas las herramientas que, por ejemplo, la Fundación EMAE puede brindarle para que empiecen, digamos, a tratar de construir cuáles son aquellos puentes que los van a llevar a aquella visión de futuro que desean construir el día de mañana. Por supuesto que el camino no es fácil, yo creo que una de las características que tiene todo emprendedor es su perseverancia. Esto cuando uno habla con cualquiera de los hoy grandes empresarios o con cualquiera de los emprendedores que uno ve permanentemente, es constante lo que dicen, bueno, yo comencé, me equivoqué, tuve que volver a empezar. Entonces el tema de la paciencia, la perseverancia y por supuesto el tesón y el esfuerzo de trabajo son características que deben ser o traídas en forma innata o si no desarrollarse y buscarte de manera permanente, porque por supuesto que el camino no es fácil y las problemáticas que se encuentran en el día a día, sobre todo por ahí en países con una coyuntura tan cambiante como el nuestro. Imagínate, y ahí hago un pequeño paréntesis, ¿no? Desde nuestra entidad venimos permanentemente reclamando por muchas cuestiones que hoy sufren las industrias, en previsibilidad de mediano y largo plazo, de tener reglas claras de juego, de tener una mirada por lo menos estable en largo plazo. Si estas cuestiones las sufren los grandes empresarios, imagínate con los emprendedores que están arrancando, con lo cual también es muy difícil el comienzo. Pero bueno, hay que tener todas estas características que te comentaba recién y por supuesto después nutrirse de las experiencias de aquellos que por ahí han tenido la suerte de poder desarrollarse de manera adecuada para tomar esas experiencias que por ejemplo hoy se están brindando en este seminario y poder de esta manera, bueno, desarrollar y emprender algo sustentable en el tiempo. Ahora, cuando uno habla de responsabilidad social en el empresario, y creo que esto es lo que nosotros tratamos de desarrollar en esto, es que ver cómo hacemos foco para que el empresario que sabe hacer lo que hace, que es justamente desarrollar un negocio, emprender y llevar adelante su empresa, puede ayudar a aquel que recién está comenzando a darle consejo y acompañarlo, agarrarlo de la mano y ayudar en los primeros pasos para que esta persona pueda desarrollar de una mejor manera los momentos iniciales de su emprendimiento, para que justamente tengamos cada vez más empresabilidad en nuestro país, si vale el término, porque en definitiva las empresas son quienes generan riqueza y quienes dan mano de obra de trabajo. Con lo cual, mientras más empresarios tengamos ayudando a nuevos emprendedores para que tengan nuevas empresas y se pueda armar un entramado, sobre todo pyme, que no debemos olvidar que es el gran porcentaje, la gran mayoría de las empresas que tenemos en nuestro país, nos parece que vamos a tener un país mucho más próspero para todos. ¿Cuál fue su impresión respecto a la jornada de hoy? Bueno, fantástica. A mí me encanta Córdoba. De hecho, he estado acá en varias ocasiones con Junior Achievement y con empresarios amigos que siempre están metidos en estas cosas de responsabilidad social empresarial y que a mí me ha gustado siempre, tanto cuando estaba en el mundo de las empresas como hoy que vendí las empresas y estoy en la política. Me siento muy bien y son 700 personas, montones de jóvenes de todas las edades, entusiasmo, participación, temas muy variados, muy lindo, estoy feliz. La primera responsabilidad social empresarial es hacer bien la empresa, ¿ya? Vos podés donar y regalar dinero a las escuelas, a los centros de salud, los libros, la biblioteca, el arte, la cultura, pero si tu producto no es bueno y tus empleados no están bien y tu empresa quiebra o no pagan las cuentas, todo cuento. O sea, la primera responsabilidad de la empresa es hacer bien la empresa, que tus productos sean serios, que tu publicidad sea cierta, que tus empleados sean personas íntegras, estén ayudados, que tus clientes estén satisfechos. Todo lo que en general tiene nomás luego una empresa que tiene éxito, porque si no tiene estas cosas, no tiene éxito en general. El empresario, y eso ya se está reconociendo últimamente, no solo tiene dinero en el bolsillo, ¿ya? Antes se le visitaba al empresario casi solamente para pedirle dinero.
el empresario tiene algo que es más escaso que el dinero. Tiene creatividad, tiene capacidad de pensar. El rol social es hacer esto que estoy diciendo. Lograr que sus productos le sirvan a la sociedad. Que su publicidad sea cierta y no sea mentirosa en la sociedad. Que paguen sus impuestos a esta sociedad y que esos impuestos luego se convierten en ayudas sociales. Que sus empleados sean personas íntegras, tengan oportunidades y todo lo demás. Y viven en esta sociedad. Eso yo creo que son los aportes principales sociales de un empresario. Si tuviese que darle algún consejo a jóvenes emprendedores que quieren llegar a ser empresarios, ¿cuáles serían? No tengan miedo.